Buenas noches, familia. Dios los bendiga grandemente. Les pido de favor que me acompañen a Hechos capítulo 8, por favor. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios o sermones sobre fundamentos de la fe cristiana, sobre doctrinas básicas, y en esta ocasión, con el favor del Señor, vamos a estar estudiando el Evangelio con relación al bautismo. Así que les pido de favor que me acompañen a Hechos capítulo 8, versículo 26, y nos pongamos de pie para hacerlo con santa reverencia. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios en Hechos 8:26. Dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y he aquí, había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina en los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitar de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Vamos a orar, familia. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, Señor, con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nos abandonamos en tus manos. Necesitamos de tu gracia, Señor, para recibir de tu palabra y que abres a la vida de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a tomar con santa seriedad y reverencia lo que hoy nos quieras decir acerca de la importancia del bautismo, Señor, porque tal vez nos han mal enseñado,
O tal vez tenemos algunas ideas equivocadas, o tenemos ideas equivocadas acerca de cómo es el Evangelio, Señor. Así que te rogamos, Señor, que por tu Santo y precioso Espíritu nos dé la gracia de ser entendidos, pero también, Señor, de obedecer tu palabra. Danos de tu gracia hoy, Señor, para que nos hables a nuestras vidas y nos hables que el centro de todo es Cristo Jesús y su Evangelio. Y, Señor, una vez más, concédeme la fuerza y la gracia para hablar de tu palabra. Sin ti la puedo. No me dejes, Señor. Te lo suplico. Por amor de tu nombre. Habla, Señor, que tu pueblo escuche. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El libro de los Hechos. El libro de los Hechos es uno de los más fascinantes libros que conocemos del Nuevo Testamento. Es tan fascinante porque a través de su historia es cuando Cristo comienza a operar lo que nosotros conocemos como la era de la iglesia, la era del Espíritu de Cristo, la era del Espíritu Santo a través de sus siervos y ministros para proclamar la persona y la obra y el Evangelio de Cristo Jesús. Y es precisamente que en esta ocasión nos basaremos en este pasaje para ver cuál es la relación entre el Evangelio y el bautismo. Es por eso que hemos seleccionado este pasaje de la Escritura, aparte de que es un pasaje en el cual tú y yo a lo mejor estamos muy familiarizados, porque hemos tomado ciertas frases de ahí, como ¿entiendes lo que lees? Si crees de corazón, bautízate. Hay ciertas lecciones, ciertos principios que encontramos en este pasaje, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar desde la perspectiva de aquel que cree, de aquel que se bautiza, de aquel que busca ser discipulado, enseñado por la Escritura acerca del Evangelio y en su relación con el bautismo. Recordarás por contexto que en este capítulo, en Hechos 8, se destapa una persecución después de la muerte de Esteban. Y después de la muerte de Esteban, ahora sí todos los predicadores del Evangelio son esparcidos a través de las regiones de Judea, Samaria y, como dice la Escritura, hasta lo último de la tierra. Y no solamente eso, sino que hay un personaje que destaca mucho en este capítulo. Y ese es Felipe. Y curiosamente, cuando relacionamos a Felipe, siempre lo relacionamos con su segundo nombre, por así decirlo. Felipe el Evangelista, debido a que él demuestra una pasión, un amor, una búsqueda de tener siempre ese itinerario de viaje, de predicar y anunciar a Cristo Jesús y su Evangelio. Hace su parada en Samaria, y recordarás que en Samaria predicó el Evangelio, y ustedes saben que los samaritanos no se hablaban con los judíos. Van Pedro y Juan para certificar que realmente han recibido la salvación, pero en apariencia no habían recibido al Espíritu Santo. Y entre esa gente tú recordarás a un famoso personaje considerado como uno de los más grandes villanos de la historia de Hechos, que es Simón el Mago. Y lo consideramos como un villano porque había deseado comprar el regalo de Dios, que es el Espíritu Santo, y sin embargo, Pedro lo reprendió duramente.
Y después de eso es cuando nos encontramos en este punto en que Felipe recibe una orden del Señor de encontrarse con un eunuco etíope. Ahora bien, llegados a este punto es cuando tú y yo debemos examinarnos y preguntarnos, ¿qué tan serio es para nosotros el bautismo? ¿Qué realmente representa el bautismo? ¿Qué tiene en su relación con el Evangelio? ¿Y por qué le debemos de tomar tanta seriedad una vez que el Señor nos ha convertido? ¿Es necesario el bautismo como una práctica inicial para nuestra vida cristiana? Es por eso que en el día de hoy veremos cómo el bautismo también se relaciona con el Evangelio. Cómo el bautismo se relaciona con el Evangelio y por ende a lo largo de nuestra vida cristiana. Así que el bosquejo de nuestro mensaje será el siguiente. Nuestro primer punto es levántate y ve, versículo 26 al 29, versículos 26 al 29. Nuestro segundo punto es, abre tu boca y anuncia, versículos 30 al 35. Versículos 30 al 35. Bueno, número 3, si crees, bautízate. Versículos 36 al 40. Versículo 36 al 40. Por lo tanto, vamos a comenzar con nuestro primer punto, levántate y ve. Dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto, o en otras traducciones, esta es una ciudad desierta. En el versículo 26 se nos dice que un ángel habló con Felipe. Recordemos dos cosas, que los ángeles básicamente son mensajeros celestiales de Dios, seres sobrenaturales dispuestos a su servicio. Y número 2, que en el libro de los Hechos es muy común encontrar situaciones muy sobrenaturales, entre ellos la presencia de ángeles. Tú recordarás, por ejemplo, que un ángel había ayudado a Pedro y a Juan a salir de la cárcel. A Pedro lo ayudaron 2 veces. Un ángel habló con Cornelio, el primer gentil convertido, y un ángel mató a Herodes como castigo y juicio de Dios después de que murió Santiago de Zebedeo. Así que no es de extrañar la asistencia de un ángel en dirección a darle una orden, comunicarle una orden de parte de Dios a un servidor y mensajero de la palabra del Señor. Ahora bien, aquí se nos menciona también a Felipe, que recordemos no es uno de los apóstoles originales, es considerado como uno de los más grandes evangelistas por su ministerio de evangelismo itinerante. Tú recordarás en Hechos 6:3 que se había suscitado una situación en la iglesia primitiva naciente en que la viuda de los judíos helenistas habían sido desatendidas y que por causa de ese primer problema entre los judíos creyentes, los apóstoles habían propuesto una solución, que se levantaran hombres idóneos, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, para que pudieran servir a las mesas. Ahora, nótese que las calificaciones que se requieren solamente para servir a las mesas. Ser lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, hombres de buen testimonio y de buen parecer cristiano. Y es ahí donde se cuenta a Felipe. Y luego sabemos que lo que ya había dicho en esos 8, Felipe había evangelizado a Samaria y después de ahí llegamos a este punto de la historia. Se nos dice que él debía de dirigirse a Gaza y Gaza era una antigua ciudad filistea. Gaza estaba a 80 kilómetros, imagínense la enorme distancia que tenía que viajar de Jerusalén a Gaza.
Tomen nota de eso porque hay una pequeña reflexión acerca de esa distancia. Vamos a los versículos 27. Él se levantó y fue, y he aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. En el camino del desierto, cuando se dirigía Felipe a Gaza, se encontró con esta persona, con este alto funcionario. Se nos dice que él venía de Jerusalén a adorar. Y puede parecer extraño que haya un gentil que adore a Dios. En su tiempo, esta clase de personas se le llamaban los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios son aquellos gentiles que adoran a Dios o sentían simpatía por la religión judía. Tal vez tú recordarás a alguno de los temerosos de Dios como el centurión romano que le pidió a Jesús que sanara a un siervo enfermo. Tal vez recordarás a Lidia, la que hacía trabajos en tintura de púrpura, ¿sí? Entre otros. Y aquí podemos ver que este eunuco no podría ser totalmente miembro de la comunidad judía. ¿Sabe lo que es un eunuco? Un servidor que ha sido castrado. Entonces, de acuerdo a Deuteronomio 23:1, una persona que ha sido castrada no puede formar parte de la comunidad del pacto. Ahora, ¿qué implicación tiene esto? Miren el amor de Dios que tiene hacia un eunuco, un hombre castrado que no tenía derecho a formar parte del pueblo judío, que no tenía parte en la liturgia religiosa y judía. Dios había dicho, no tienen parte por cuestiones ceremoniales. Sin embargo, ahora en Cristo Jesús puede tener parte del pueblo de Dios. Dicho de otra manera, no hay impedimento físico, ni racial, ni estatus social para formar parte de la iglesia de Cristo. Absolutamente ningún tipo de impedimento. Esto es una buena noticia porque aún discapacitados pueden formar parte del pueblo de Dios. Ustedes saben que las personas que adolecen de discapacidades o enfermedades no se le consideran personas perfectas y aptas para entrar en un reino perfecto, a menos que Cristo Jesús interceda por ti. Esa es una buena noticia para todos aquellos que sufrimos de esas aflicciones. Entonces podemos ver que él era un encargado importante de cuidar los tesoros de la reina. Pero nótese que aunque él tenía una posición de alta importancia en el reino, no le daba los goces, la felicidad, no le llenaba el vacío en su vida, y lo sabemos porque este hombre ha sido tocado por el Espíritu de Dios implícitamente, ya que buscaba entender la Escritura a través del libro del profeta Isaías. Amados, el día que tú veas a alguien que esté interesado en el poder de las Escrituras, leyendo las Escrituras con un sumo interés de qué significa eso, eso ya es una señal de que Dios está tocando la vida de esa persona, y es cuando más tú y yo debemos de acercarnos a predicarle el Evangelio y exponer el Evangelio. Este hombre tenía un rollo costoso, porque para tener un rollo de ese tipo era altamente costoso. Tenía un rollo costoso del profeta Isaías, y no era cualquier libro, y esto significaba que este hombre estaba hambriento.
sediento, desesperado por la palabra de Dios. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Y notamos que Felipe fue obediente a Dios de ir por ese eunuco, ese funcionario. Nótese que para este punto de la historia es Dios quien guía a este evangelista a través de sus ángeles y a través de su Santo Espíritu. Eso es lo que dice el versículo 26 y el versículo 29. Hace unos meses atrás tuve una conversación con un maestro carismático y él me decía que como trabajaba como taxista, él esperaba oír la voz de Dios para que le dijera, predícale la palabra a esta persona. Lo que yo le contesté cuando me dijo eso, mientras estábamos comiendo, fue que no necesitas esperar la voz de Dios para que te diga que prediques la palabra. Porque ya tienes las Escrituras. Las Escrituras dicen, ve y predica el Evangelio. Ya la orden está ahí. Tu papel es obedecer. Y es que, amados, hoy en día ya no somos guiados de una forma extremadamente sobrenatural, porque ya el canon está cerrado. Los milagros, las voces, los ángeles, en su momento era para certificar que el mensaje del Evangelio era de parte de Dios. Pero ahora que el canon ha sido cerrado, ya tenemos la palabra suficiente y completa. Ya no necesitamos esperar que Dios nos hable, porque ya Dios nos sigue hablando a través de su palabra y de sus escrituras. Por eso decimos que ya somos guiados por Dios para ir detrás de la gente. Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Mateo 28:19 dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Segunda de Corintios 5:20 dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Amados, y por los incrédulos, o como en este caso, por los que simpatizan con las cosas de Dios, implica compromiso, esfuerzo, viaje, tiempo, discipulado y paciencia. Implica invertir todo de ti mismo, todo tu ser, todo el conocimiento que has recibido por gracia de la parte de Dios, todo lo que tú has sido enseñado a través de este púlpito, a través de los estudios, a través de maestros, hombres maduros en la fe, a través obviamente de la predicación pastoral, del evangelismo, todo ese cúmulo de enseñanzas que tienes. Eso te sirve como pepitas de oro para compartir a los incrédulos. Pero el punto es, ¿estás dispuesto a obedecer? Y obedecer implica compromiso. Felipe viajó 80 kilómetros de Jerusalén a Gaza. No sabemos cómo haya ido, quizás haya ido a pie, haya ido en carruaje, no sabemos. Pero invirtió tiempo, esfuerzo, día tras día. Y en eso consiste el discipulado. Estudiar con Él, no solamente decirlo, cree en Cristo y serás salvo, sino estar ahí, preguntarle, cerciorarte si hay fruto digno de arrepentimiento, un fruto de salvación. Eso es amor por las almas, amados. No se trata de levantar campañas para alcanzar 5,000 personas y dejarlas ahí. No, es darle seguimiento. Un evangelismo personal. Darles esa clase de seguimiento. Y no solo eso, dice el pastor John MacArthur, había 2 caminos de Jerusalén a Gaza y Dios le ordena a Felipe que tome el que rara vez se usaba. Dicho de otra manera, que tomara el camino más difícil. Amados, discipular
acercarte, predicar el evangelio implica también sufrimientos, aflicciones, implica dolor. Porque a veces, cuando creemos que han avanzado, retroceden 2 pasos. Sin embargo, nuestro papel no está en los resultados. Nuestro papel está en la obediencia a su mandamiento de predicar el evangelio. Como dice Pablo en 2 de Timoteo 4, insta a tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra. Dicho de otra manera, predica la palabra todo el tiempo, con un sentido de urgencia, pasión, amor, un sentido de querer realmente abrazarlos y levantarlos hacia los pies de Cristo. Y si acaso Dios les conceda arrepentimiento. Porque, amados, deberíamos de ser tan valientes de hablarle al mundo de Jesús, así como el mundo quiere hablarnos de pecado. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos avergonzado de predicar la palabra, de hablar la palabra, solo porque no queremos perder amistades, no queremos perder privilegios, no queremos perder los disfrutes que tenemos en el trabajo o en la escuela? O no queremos perder familiares. Sin embargo, tú y yo estamos llamados a predicar la palabra. No es opcional. Nunca el evangelio ha sido opcional. Amados, acuérdate de dónde el Señor te sacó. Acuérdate de dónde el Señor te sacó, de la miseria, de muerte espiritual, de las tinieblas en las que estabas, en la cual tú rechazabas a Dios con toda la fuerza de tu corazón y eras enemigo suyo con toda tu alma. Y sin embargo, el Señor es el Todopoderoso que pudo aplastar tu corazón y entregarlo a los pies de esa cruz para hacerte reconocer que solo en Él tus pecados son perdonados y que no tienes verdadera vida sin Él. Para hacerte ver la santidad de Dios y el furor de su ira que puede llevarte al mismo infierno. Pero el amor de Dios a través de Cristo atraviesa esas llamas, las aparta para manifestarse la luz de su amor. El bálsamo de la paz que tenemos en Cristo por su evangelio. Amados, acuérdate de dónde fuiste sacado. Si sabes del terrible peligro, del horrible destino que estabas a punto de cruzar en ese precipicio hacia lo más profundo de los infiernos. Entonces, ¿qué estás esperando para dar de gracia lo que has recibido de gracia? Amados, demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Nosotros no merecemos el destino feliz, inmensamente feliz, de la vida eterna con el Señor. Amados, la verdadera felicidad está en Dios. Ninguna de las cosas que hay en este mundo, por mucho que tú te diviertas, tú no eres llamado a divertirte aquí. Tú eres llamado a ser feliz y gozoso, en deleitarte en el Señor para toda la eternidad. Es el mejor regalo que Él te ha ofrecido. Y estás aquí porque tienes ese regalo. Y si tienes ese regalo, ¿por qué no ofreces ese mismo regalo a otros? El regalo es la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, en este apartado nos enseña que debemos ir a predicarle a los inconversos, por amor a ellos, con un sentido de urgencia, con pasión y con compasión. Solo acuérdate cómo tú estabas. ¿Tú quieres que ellos pasen por ese mismo destino en el cual tú estabas sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo? Claro que no. Yo sé que tú amas a tu familia.
Sé que amas a tus parientes, a tus amigos, a tus vecinos. Con más razón, por ese mismo amor que te impulsa, predíqueles el evangelio, no pierdes nada. ¿Perderás amistades? Bueno, pero el Señor es tu consuelo, es tu bálsamo. Y yo te aseguro que si dejas en manos del Señor el destino eterno de sus almas y oras por ellos, el Señor sabrá qué hacer en sus manos. Todo lo que te corresponde es predicar el evangelio. Los resultados están en manos del Espíritu Santo de Dios. Confía en Él, nada más. Ya hemos visto este punto en el cual se nos enseña que hemos de ir a predicarles el evangelio. Ahora veremos en nuestro segundo punto, abre tu boca y anuncia, aunque en realidad era, entiende lo que lees. Pero bueno, vamos al versículo 30. Versículo 30. Cuando Felipe se acercó corriendo, lo oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiende lo que lees? Ahí Felipe descubrió que el Señor le había dado una puerta abierta para un corazón que estaba siendo preparado. Un corazón que estaba a punto de que se le sembrara la palabra de Dios, la palabra del evangelio en su corazón. Y es maravilloso cómo Dios abre puertas para que tú y yo evangelicemos. Es por eso que siempre debemos orar para que Él nos abra las puertas para acercarnos a nuestros seres queridos. Felipe dice y hace una muy buena pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Y se traduce literalmente como, ¿realmente estás conociendo y leyendo estas cosas? ¿Realmente estás conociendo y leyendo estas cosas? Es decir, ¿has dedicado tiempo serio para comprender, meditar y estudiar estas escrituras? ¿Realmente tienes la intención seria y determinada de conocer estas cosas? Porque, amados, tú y yo lo hemos estudiado en la doctrina del nuevo nacimiento hace una semana. No todos entienden la Biblia. Muchos están con el entendimiento cegado por el llamado Dios de este mundo, Satanás, que es el padre de mentira, el engañador, y que tiene sus hijos dispersos. No todos pueden comprender bien la persona de Jesús. Es como el trilema de C.S. Lewis. El trilema de C.S. Lewis dicen que unos los ven como un loco a Jesús, otros lo ven como un mentiroso y otros sí creen que Él es el verdadero Salvador y el Hijo de Dios. ¿Por qué dudan acerca de la persona de Jesús? Porque no tienen una apertura de mente y de corazón por parte del Espíritu de Dios, como dice 1 Corintios 2:10. De ahí que el eunuco responde que necesita que alguien lo guíe. Amado, si tú estás iniciando la vida cristiana, si apenas estás en ese proceso de discipulado, necesitas que alguien te guíe. Necesitas que alguien te explique y te exponga las escrituras para que puedas entenderla. La palabra guiar se traduce, fíjense bien, se traduce originalmente como mostrar el camino, enseñar, pastorear. Qué bonita palabra. ¿Qué quiere decir? Que aquella persona que te muestra el camino, sí o sí va a tener la dedicación, el tiempo y la paciencia para explicarte todas las verdades del Evangelio. Cuando tú estás sentado frente a aquella persona a la que le estás guiando con las Escrituras, prácticamente lo que estás haciendo es pastorear. Mover a la nueva oveja, ayudarla a crecer en su camino,
alimentarle con la palabra, porque creen que el pastor ha insistido mucho que tú y yo tengamos esos libritos del Nuevo Testamento y que comencemos con el Evangelio de Marcos y que poco a poco visitemos a ciertas personas, amigos que invitemos para compartirles el Evangelio, para que de ahí poquito a poquito guiarlos, pastorearlos, enseñarles el camino poco a poco a llevarlos a Cristo. Obviamente, aquí está hablando de dos participaciones, la tuya y la del Espíritu Santo. Por obvias razones, es quien abre el entendimiento. Versículo 32. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas de quién dice esto, el profeta, de sí mismo o de algún otro. La escritura que el eunuco leía era Isaías 53, versículos 7 y 8. El texto original dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, ¿a quién correspondía la herida? Dicho de otra manera, el siervo, el Hijo de Dios, vino a sufrir, a soportar en silencio todas sus aflicciones. Fue llevado pacíficamente hacia la cruz y nunca se quejó, nunca protestó, nunca lo hizo porque quería hacer la voluntad del Padre de ser entregado a muerte en obediencia y muerte de cruz. Y es por eso que por esa causa él fue herido por la transgresión de su pueblo. Dicho de otra manera, tú y yo participamos en los sufrimientos de Cristo en el madero, en la cruz, por causa de nuestros pecados. Tú y yo contribuimos en su muerte, pero para que Él nos diera vida por su resurrección, para que Él nos diera su justicia perfecta y alcanzáramos la vida eterna. Ahora bien, el libro del profeta Isaías es considerado como el primer evangelio del Antiguo Testamento. Lo que el eunuco quería saber es, o no entendía, si el siervo sufriente aquí se refería al propio autor del libro, o se estaba refiriendo a alguien más. Y es que en ese momento había distintas interpretaciones o ideas acerca de quién era el siervo. Unos decían que era el mismo profeta Isaías, otros decían que era el pueblo de Israel, toda la nación de Israel. De hecho, hay citas en Isaías que se refiere a Israel, la nación, como el siervo, porque también había sufrido. Y la interpretación correcta era el Mesías, el Cristo que había de venir, es decir, Cristo Jesús. Sabemos por la Escritura que no hay duda de que esta frase se usa como un título para el Mesías, como dice Marcos 10:45. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El propio Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, había anunciado y confirmado que Él es el siervo de Dios, el siervo sufriente. Es por algo curioso que muchos se sorprenden de que la gente, especialmente los judíos, puedan leer este capítulo y no ver a Jesús. De hecho, al parecer, la Biblia de los judíos no tienen este capítulo, el Isaías 53. Y cuando se les lee, se sorprenden de darse cuenta cómo este capítulo encajaba con la identidad de Jesús. Versículo 35.
Entonces Felipe abrió su boca y comenzando de esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Felipe comenzó con este texto de Isaías y lo que se nos dice que comenzó desde esta escritura. ¿Qué quiere decir? Que también partió de otras escrituras para seguir explicando de Cristo Jesús. Amados, es prioritario predicar y explicar el evangelio con toda la Biblia si es posible. Por eso que es necesario que tú y yo pasemos mucho tiempo con Dios, todos los días, estudiando las Escrituras, buscando a Cristo, pidiéndole al Señor que nos dé entendimiento, iluminación, apertura de ojos espirituales, un corazón receptivo cada vez que abrimos las páginas de esta Biblia. Es importante porque de esa manera podemos ver a Jesús en cada una de las palabras, bueno, no literalmente, pero sí en las palabras de este libro. De hecho, eso lo confirma en Lucas 24:44, en Lucas 24:44 al 47. El mismo Señor lo testifica. Y les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y le dijo: así está escrito que el Cristo pareciera resucitar entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por supuesto, esto está hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento, pero con el Nuevo Testamento nos explica la obra, el ministerio, la persona y el buen mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Debido a que la Biblia entera apunta a Jesús de una manera u otra, realmente tú y yo podemos comenzar en cualquier pasaje de la Escritura para explicar de Cristo y hacia dónde nos guía a Jesús. Amado hermano, tanto aquel que discipula como aquel que está siendo discipulado, estudia bien las Escrituras. Estudia bien tu Biblia, porque, amados, de ella emana la verdadera vida. No solamente lo hagas con el motivo de enseñar a otros. Hazlo porque tú quieres ser enseñado por el Espíritu de Dios. Deja que el Señor, por su Espíritu, te abra el entendimiento y te ayude a cavar esos tesoros que hay en su palabra. Dedica tiempo serio a través de las Escrituras para que de esa manera tú puedas evangelizar a otros. Seas tan versado que ya sea del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, en alguna escritura, puedas predicar el Evangelio. Puedas apuntar a Cristo. Estudia tus escrituras, tu Biblia. Entonces, esta porción de la escritura nos enseña que para comprender el Evangelio se necesita del Espíritu Santo y de un creyente dispuesto a discipular y guiar. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto: si crees, bautízate. Si crees, bautízate. Que es el punto por el cual que es muy importante y queremos relacionarlo con nuestra vida del Evangelio. Versículo 36. Yendo por el camino, acuérdense que todavía estaban en el carruaje, llegaron a un lugar donde había agua. Noten eso, donde había agua. Y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nótese que cuando comenzó Felipe a explicar las Escrituras y desde ahí comenzó a compartir otras, en ningún momento en el versículo anterior habló sobre el bautismo. Esto quiere decir que en algún momento Felipe pudo haber exhortado al eunuco a bautizarse. Por eso es que el eunuco responde de esa manera: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué es el bautismo?
Amados, en primer lugar, el bautismo es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento del Señor Jesús. Tú y yo lo hemos leído, Mateo 28 y 19. Hagan discípulos de todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden, un mandamiento. No hay opción. Ahora, quiero que reflexiones esto. Si el bautismo es un mandamiento del Señor, entonces, ¿es pecado no bautizarse? Por supuesto. Porque el bautismo es un mandamiento. Si es un mandamiento, por ende, no bautizarse es pecado. Y vamos a profundizar un poquito más con eso. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Debido a lo que el bautismo representa. Acompáñame a Romanos 6, versículos 3 y 4, Romanos 6, versículos 3 y 4, y vamos a ver las implicaciones de esta importancia. Romanos 6, versículo 3 dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, presten atención, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo que resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que el bautismo es un acto público de fe en el que me identifico con Cristo en su muerte y en su resurrección. Me identifico con Cristo en su muerte y en su resurrección. Por tanto, cuando yo digo no necesito bautizarme, nada más sigo a Cristo, estoy cayendo en una contradicción. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, soy cristiano y al mismo tiempo rechazo identificarme con Cristo en su muerte y en su resurrección. ¿Entienden lo serio del asunto? No solamente es un mandamiento del Señor que es pecado no bautizarse, sino que también es pecado rechazar el bautismo por todo lo que representa y simboliza. Es mi identificación de que estoy unido a Cristo. Es mi proclamación pública de fe. Yo soy creyente en Cristo Jesús. Y así es como inicia mi vida cristiana. Una sola vez, un solo bautismo. Nada más. Entonces, muchas veces tú y yo estamos rechazando el bautismo siempre por el mismo pretexto. No sé si ustedes lo han escuchado. Yo lo escuché de una niña de 12 años, cuando le preguntaban, ¿por qué no te bautizas? Y ella respondió, porque implica compromiso. Muchos rechazan el bautismo porque dicen que implica compromiso, pero están totalmente equivocados porque ya que tú eres de Cristo Jesús, tú le perteneces a Cristo Jesús, ya toda tu vida implica compromiso, implica negarte a ti mismo, implica morirte a ti mismo, estar crucificado todos los días, seguir a Cristo. Amados, el bautismo no te compromete más. Es la vida de Cristo Jesús la que te compromete más a Él. Y si te compromete es por amor, no por obligación. Que nunca se te ocurra pensar que es por obligación, sino es por amor a Él. Otro dato más es que el bautismo aquí dice que es por inmersión, es decir, que se sumerge por completo en el agua. Se dieron cuenta que bajaron y descendieron al agua y ascendieron del agua. ¿Qué quiere decir? Que se sumerge en cuerpo completo. De hecho, el versículo 39 dice que salieron del agua. Por lo tanto, no es por aspersión. Es decir, que nada más te rociamos y con eso estás bautizado. No es así. De hecho, en Romanos 6 habla de una sepultura. Tú cuando entierras a un difunto no le sepultas la cabeza o la mano, ¿verdad?
una parte del pie. Por supuesto que no, lo sepultas entero, el cuerpo entero. Lo mismo en su simbolismo. Es por eso que nos sumergimos y ascendemos a nueva vida. Versículo 37. Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. ¿Qué se requiere para ser bautizado? Creer en Jesús como el Hijo de Dios con todo el corazón, creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es el anuncio de la persona, vida, obra, muerte, pasión, resurrección, ascensión, intercesión y segunda venida de Cristo Jesús. Dicho de otra manera, si lo quieres de forma resumida, todo lo que es de Cristo Jesús. Eso es el Evangelio. Para el perdón de pecados, como leímos en Lucas 24. Por supuesto, no solamente se relaciona con la fe, por implícito también se relaciona con el arrepentimiento. Tú recordarás en Hechos 2:38, Pedro dijo, arrepiéntanse y sean bautizados en Hechos 2:38. Por lo tanto, se requiere como respuesta por parte del eunuco que crea y se arrepienta. Acuérdense que el arrepentimiento es un cambio de vida. Volverte a Dios y no regresar al pecado. Esa es la respuesta al Evangelio. Así que, amados, como una acotación, por ese motivo no es bíblico que nosotros bauticemos niños. Lo siento por mis hermanos presbiterianos. Pero no bautizamos niños porque los niños no tienen conciencia de pecado, no tienen conciencia de su necesidad de arrepentimiento y no tienen conciencia de fe. Por esa razón no es bíblico bautizar niños. De hecho, siendo honestos, no vas a encontrar ninguna instrucción de bautizar infantes y ningún pasaje bíblico vas a encontrar que se bauticen niños, a menos que crean y se arrepientan por el Evangelio. ¿Sí? Es por eso que hay dos términos dentro de la teología del bautismo. Nosotros somos tredobautistas, es decir, que apelamos al bautismo para los que creen, tredobautistas. La parte contraria son los paidobautistas, que son aquellos que creen en el bautismo de niños. Así que, si preguntas cuál es la postura de aquí en Amistad Reformada de Tampico, pues somos tredobautistas. Creemos que el bautismo es para aquellos que creen. Sin embargo, Felipe hizo énfasis en algo muy importante con respecto al Evangelio. Creer de corazón. Hay que creer de corazón. Y amados, creo yo que hay sabiduría en esto porque es necesario tomarse un tiempo para discipular antes de bautizarse. ¿A qué me refiero? Que podemos correr el peligro de bautizar a inconversos o falsos cristianos. Ustedes recordarán, por ejemplo, en Hechos 8, a Simón el Mago, él había dicho creer en el Evangelio, pero resultó ser un hijo del diablo que quería comprar los dones de Dios. Si quieres la referencia, eso lo encuentras en Hechos 8, versículo 13, Hechos 8, versículo 13 y versículos 20 al 23 para que lo puedas corroborar en las Escrituras. Y es que, amados, hay situaciones que son necesarias en las que debemos discernir los frutos dignos de arrepentimiento. Me acuerdo del caso de un joven durante una campaña en una iglesia que todos estaban emocionados porque habían predicado el Evangelio y habían hecho la llamada oración del pecador y habían inscrito a jóvenes y jóvenes, habían llenado formularios para decir cuántas almas había ganado el evangelista en turno.
Y en ese mismo día se hicieron los bautismos. Entonces sucedió que una de esas iglesias locales que estaban afiliadas a ese tipo de campañas recibió por primera vez a un nuevo miembro que había sido bautizado a una semana. ¿Saben cómo llegó este joven a la iglesia local? Llegó vestido de mujer y con maquillaje de mujer. Y según se había arrepentido y ya se había bautizado. Imagínense la magnitud del problema y de la bendición de cuentas delante de Dios por no haber indagado en el fruto de arrepentimiento, en la conversión de una persona que dice haber creído en Cristo. Es muy peligroso, hermanos, y por parte de los ministros que imponen manos para recibirlos en el bautismo. Por eso a veces es necesario realmente discernir, tomarse el tiempo de discipularlo y ver si realmente ha cambiado a una nueva manera de vivir. Por supuesto, no somos omniscientes, pero siempre en lo posible hay que discernir si realmente somos salvados y transformados por Cristo para así obedecer al mandamiento del bautismo. Es por eso que antes de proceder al bautismo necesitas examinarte si realmente Cristo cambió tu corazón, si Dios cambió tu corazón, si ya amas al Señor y abandonas el pecado. Este joven no demostró eso y metió en un serio problema al pastor y a la iglesia local. Y eso es una historia verídica, sucedió en Monterrey, lastimosamente. Por lo tanto, el bautismo lo debe aplicar un ministro del Señor, no solamente el pastor anciano. Ustedes vemos que Felipe es un ministro, es un evangelista. La fórmula trinitaria del bautismo ya lo conocen, Mateo 28:19, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 39. Al salir de ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. ¿Por qué estaba gozoso? ¿Porque había sido bautizado? No necesariamente. Estaba gozoso porque conoció el Evangelio. Amados, ¿tú te gozas de conocer el Evangelio? Porque fíjate, en el versículo 39 dice que el eunuco continuó su camino gozoso. Dicho de otra manera, todo el tiempo tuvo gozo en el Señor por haber creído en el Evangelio. Tú estás contento de haber recibido la salvación que tenemos por gracia a través de Cristo Jesús, que nos libró de la ira de Dios y por medio de Él tenemos el perdón de nuestros pecados. No, de verdad, tú te gozas, tú estás contento, tú te levantas cada mañana y le das gracias a Dios, porque aunque no tienes todo lo que quisieras tener, tienes lo más valioso, el regalo más grande, que es la salvación que tenemos en Cristo. Así que, amado, gózate de la salvación que tienes, gózate siempre de la salvación que tienes. Versículo 40. Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amado, no es de extrañar que Felipe sea el único en el Nuevo Testamento que recibe específicamente el título de el evangelista. Eso lo encuentras en Hechos 21:8. Se le encuentra todavía en Cesarea haciendo su trabajo de evangelismo allí. ¿Qué quiere decir? Que la obra de evangelismo y el exhortarlos a bautizarse no es de una sola vez, es de toda la vida. Es de predicarles el evangelio en todo tiempo. Es de ir caminando gozoso en el evangelio, compartiendo el evangelio. La predicación del evangelio y de la gran comisión no se detiene, nunca se detiene hasta
que obedece a Cristo. Mientras tanto, debemos continuar en la obra. Evangelizar en todo tiempo y en todas partes. ¿Por qué? Porque como dice Tercera de Juan, versículo 4, Tercera de Juan, versículo 4, dice, no tengo mayor gozo que este, oí que mis hijos andan en la verdad. Primera de Juan 3:1 dice, miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Qué privilegio tan grande tenemos, amados. Qué hermoso privilegio que tú y yo tenemos en la verdad, andamos en la verdad y somos hijos suyos. Por gracia del Señor. Así que en esta sección aprendemos que nosotros nos bautizamos después de haber creído en el Evangelio con todo el corazón. Así que si tú has creído y te has bautizado, gózate. Alégrate en el Señor. Alégrate siempre. Regocíjate en el Señor siempre. Porque Él ya recibimos gracia, tenemos una vida de gracia y una vida eterna de gracia para su gloria. Amén. Vamos a orar, familia. Gracias, Padre, por la predicación de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel en darnos tu palabra. Te pedimos, Señor, perdón si no hemos sido diligentes en la encomienda de predicar tu evangelio. Te rogamos, Señor, que nos ayudes en nuestra debilidad siempre. Y ayúdanos, Señor, a motivar a otros que ya están en el camino y no se han bautizado, que cuando venga el tiempo de los bautismos estén prestos, Señor, para bautizarse si creen de corazón. Te rogamos que haya fe genuina en sus corazones y un arrepentimiento auténtico. Te rogamos, Señor, que por tu Espíritu Santo nos des de nuevo humildad y amor y un sentido de urgencia para predicar de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a estudiar las Escrituras para conocerte mejor y para poder predicar de Cristo con facilidad y con la guía de tu Espíritu Santo. Muchas gracias por tu palabra y gracias, Señor, por darme de tu gracia para predicar. Para tu gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.